Panicuna Huauquicuna. Nuestra clase de quechua continúa. Hoy día estudiamos deixis personal. Callarishu. Comencemos. En quechua, para expresar la mismidad o ipseidad personal, se usa la palabra kiki, con el morfema pospuesto. Este pronombre deíctico, que enfatiza a la persona, puede usarse también como adjetivo. Ejemplo: kiki, yo mismo. Y el plural, kikikuna, solo nosotros mismos. Kikinchik, todos nosotros mismos. Es una referencia que en el quechua, en la primera persona del plural, hay dos clases. Uno que es solamente nosotros y el otro que es universalizador, todos nosotros. Kikiki, tú mismo. Kikikikuna, ustedes o vosotros mismos. Kikin, él o ella, mismo o misma. Kikinkuna, ellos mismos o ellas mismas. Kikita Huillamanki, avísame a mí mismo. Kikikitam Huillashkaiki, a ti mismo te avisaré. Kikin runam na ninta ruram, la misma gente hace su camino. Kikikuna puram yanapanakuya, nos ayudamos solo entre nosotros. Kikinchikmi yakunchikta rikananchik, nosotros mismos, todos, debemos cuidar nuestra agua. Es un principio que repetimos porque el agua es un bien común y debemos conocer nuestra agua, cuidar y defenderla cuando algunos la comercializan y la destruyen. Kikikikuna pura Ashanakuyaitsu, no se insulten entre ustedes mismos. Suakuna Kikinkuna pura Shimpinakuya, los ladrones entre ellos mismos se delatan. Ashai, insultar. Nani, camino. Rikai, ver, cuidar. Runa, gente. Rurai, hacer. Shimpi, delatar, acusar. Sua, ladrón o ladrona. Ustedes saben que en el quechua no hay un morfema que indique género. Villay, avisar. Yaku, agua. Yanapay, ayudar. Kiki, yo mismo. La vocal final se alarga en primera persona. Eso lo hemos visto en la conjugación verbal. Repetimos sobre la primera persona del plural. Plural excluyente, kikikuna, solo nosotros mismos. Plural incluyente, kikinchik, todos nosotros mismos. En la palabra kikiki, tú mismo, por la elisión de un sonido gemelo y
y luego la Y, entonces se sintetiza ese kikiki como kikiki. El morfema naku es un morfema de reciprocidad. ¿Cuántas veces escuchamos en el mundo quechua la persona, para enfatizar su mismidad, dice kiki, o para referirse a la segunda persona dice kikiki? Entonces, esta deixis personal es de mucho uso. Bien, nuestra clase, gracias a ustedes, continúa y hoy día terminamos. Si tienen comentario, envíen, son bienvenidos. Panicuna, Huaudecuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, adiós.